Vamos a arrancar este tema de derivadas con la definición. En la próxima clase vamos a dedicar la primera parte de la clase a la parte geométrica de las derivadas, el por qué la definición es así, ¿ok? En esta clase simplemente vamos a presentar la definición límite de derivadas, cómo calcular a partir del límite las derivadas, y en la próxima clase vamos a ver la definición geométrica y ciertas fórmulas. ¿Okay? La derivada de una función f, la derivada de una función f, si existe, existe si el siguiente límite existe. ¿Esto qué quiere decir? Que si el próximo límite no existe, la función no tiene derivada. Es decir, que no necesariamente una función va a tener derivada. No todas las funciones son derivables. ¿Y cuál es este límite? El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Ok? Y además, la función f en x. ¿Ok? Es decir, la derivada de una función f en x existe si el siguiente límite existe. ¿Qué quiere decir ahora más aún esta definición? Que la derivada es puntual. ¿Qué significa esto? Que puede ser que exista la derivada en un punto, pero en otro punto no haya derivada. Si una función puede tener derivada en ciertas partes del plano y en otras partes no. Y esto generalmente se denota de esta forma: f' de x es la derivada. Entonces, cuando ustedes vean el símbolo como una prima, una comilla encima de la función, están hablando de la derivada de la función en ese punto. Repito, la derivada se define de forma puntual. Es decir, que si usted tiene una función arbitraria, puede ser que exista f' de 1, pero puede ser que en 2 esto no tenga sentido, no existe. Entonces, la derivada es un límite que depende de ese límite para existir, y puede ocurrir que haya puntos en el cual sí haya derivada y otros puntos en el que no. Entonces, vamos a empezar un ejemplo muy interesante. Supongamos que tenemos la función f de x igual una constante. Para que no se confundan, vamos a arrancar con 1. ¿Sí? Entonces queremos ver la derivada de f de 1. Entonces, vamos a calcular el límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto vale la función? Bueno, la función es una función constante que vale 1. Entonces 1 menos igual, tanto x más h como x no importa porque la función es constante, 1 sobre h. Entonces esto se convierte en el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos 1, 0 sobre h. Y entonces el límite cuando h tiende a 0 de 0 entre h, cualquier división 0 entre algo siempre va a dar 0. Y finalmente esto da 0. El límite de una constante es la constante. Ahora, esto en realidad ocurre para cualquier valor constante. Entonces yo puedo borrar el 1 y colocar c, c y c. Entonces ya sabemos que el límite, que la derivada
de la función constante siempre es 0. Ahora, vamos a hacer un ejercicio con un polinomio de grado distinto de 0, porque bueno, cuando son constantes podemos pensar que son polinomios de grado 0. Vamos a hacer este ejercicio. F de x igual x al cuadrado. Bueno, de igual manera debemos sacar la derivada. Es un límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. El límite cuando h tiende a 0. ¿Cuánto vale f de x más h? Bueno, la función es la función x al cuadrado. Pues si yo coloco el argumento aquí dentro, esto se va a convertir en x más h al cuadrado. Y aquí el argumento al cuadrado sería menos x al cuadrado sobre h. Entonces no queda más que sacar la cuenta. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de, esto es un producto notable, x al cuadrado más 2x por h más, perdón, faltó el h, más h al cuadrado menos x al cuadrado. Sobre h. Este x al cuadrado se va con este x al cuadrado. ¿Y qué va a quedar? Que esto es el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h cuadrado. Perdón, no es más h, es por h. Más h cuadrado entre h. Ahora, para resolver este límite, simplemente tienen que darse cuenta que si yo saco factor común, la h en el numerador, ya resolvimos el límite. ¿Ok? Dense cuenta que saqué factor común h, que se repite, esta h se pone esta h, y esto va a dar el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y simplemente sustituyendo, porque esto es una función continua, este límite va a dar 2x. Por lo tanto, el límite de la función cuadrática para su derivada da 2x, es decir, que f' de x, ¿cuánto vale? Vale 2x. Esa es la derivada de la función cuadrática sacando el límite. Ok, entonces ya tenemos algunos ejemplos con derivada. Vamos a hacer un último ejemplo más complejo. Vamos a suponer que tenemos la función f de x igual el seno de x y nos piden que hallemos la derivada. ¿Cuánto vale la derivada del seno? Ok. Bueno, vamos a tratar de sacar la cuenta. El límite cuando x tiende perdón, h. Pensando en otra cosa. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bueno, entonces el límite cuando h tiende a 0 de, sustituyendo el valor en la ecuación, seno de x más h menos seno de x sobre h. Aquí vamos a usar las ecuaciones de suma de ángulos trigonométricas para resolver este límite. El límite cuando h tiende a 0 de, bueno, el seno de x más h, si uno se recuerda, esa fórmula es seno de x por coseno
de h más seno de h por coseno de x. ¿Qué más? ¿Qué hace falta? Menos el seno de x sobre h. De todas maneras, en la internet existe infinidad de páginas web para conseguir estas fórmulas. Por ejemplo, si se meten en Google, colocan simplemente ángulo, suma de seno de la suma del ángulo, van a obtener las ecuaciones y una tablita muy condensada, ¿ok? Por ejemplo, esta tabla deberían ya aprendérsela de memoria, la del seno, la del coseno y la de la tangente, porque son una tabla que viene muy condensada con información, y cuando les aparezca un ejercicio con ese tipo de sumas de ángulo, rápidamente pueden tratar de dar la solución. Continuemos con nuestro ejercicio. Ok. Entonces, tenemos algo que parece complicado, sin embargo, no lo es. ¿Ok? ¿Por qué no lo es? Porque debemos tratar de agrupar las cosas de forma conveniente. Empecemos con la parte del seno. El límite cuando h tiende a 0 de. Si se dan cuenta, tenemos aquí un seno de x y un seno de x. Entonces vamos a agrupar seno de x por coseno de h menos seno de x más seno de h por coseno de x. Si dividimos esto entre h, okay. Ahora, aquí hay un seno de x y aquí hay otro seno de x. Entonces podemos sacar factor común, el seno de x. Se queda el límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h menos 1 entre h. ¿Ok? Esto es consecuencia del factor común y una cosa que les voy a explicar más adelante. Y aquí queda seno de h sobre h. Un momento, chicos, ya regreso. ¿Aló? ¿Dígame? Vale, dame 5 minutos para los zapatos y va. Ok, disculpen la interrupción. Seno de h sobre h por coseno de x. Ok. Entonces, este límite, el límite cuando h tiende a 0, este límite que está acá, es un límite que van a hacer ustedes de ejercicio en la práctica. Pero este límite es como un límite notable que da 0. Y dense cuenta que este seno de x es una constante en este límite, porque la variable es h, no es x. Entonces, como la variable es h, no es x, este seno no importa. Es decir, que yo pudiera hacer esto. Saco el seno fuera del límite, me queda el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 entre h más el límite cuando h tiende a 0, porque es una suma, el límite de la izquierda, el límite de la derecha. Si se dan cuenta, de igual manera este coseno de x no es h, no depende de h, entonces lo puedo sacar del límite y queda el límite cuando h tiende a 0 de seno de h
sobre h entre h. Finalmente, lo que les dijo, este ejercicio les toca a ustedes de práctica, es como un límite notable, ¿y cuánto da? Da 0. Entonces esto es seno de x por 0 más el coseno de x no varía, queda igual. Y ahora tenemos este límite notable, que es el límite notable del seno, que ¿cuánto vale? Vale 1. Por lo tanto, esto es seno por 0, que es 0, más coseno por 1, que es coseno de x. Y 0 más algo es ese algo, coseno de x. En conclusión, el límite da coseno de x. Por lo tanto, la derivada del seno es el coseno. Ya con esto dimos la introducción a la derivada, vimos que es un límite como tal. Hicimos el ejemplo 1, que es el de la constante. Hicimos el ejemplo 2, que es el de un polinomio. E hicimos el ejemplo 3, que puede ser un poco más rebuscado, que es el ejemplo del seno. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que no se hizo fue el tema de este límite, coseno de h menos 1 entre h. Eso queda de ejercicio, lo repito, porque es un límite que se realiza como notable, tienen que sacar la cuenta, y da 0. Y luego, el último truco es darse cuenta de que si sacan el seno fuera del límite, el ejercicio termina. ¿Por qué? ¿Y por qué lo podemos sacar? Porque el seno no depende de la variable del límite, entonces es como una constante, y nos queda este límite, que es el límite que les digo que tienen que hacer, que da 0, y de igual manera este límite que da 1, y al sacar la cuenta aritmética obtenemos que la derivada del seno es el coseno de x. Existen muchas otras funciones que también tienen que hacer de ejercicio, hicimos varias y muchas más complejas. Eso queda de práctica. En el próximo video, que corresponde a la siguiente clase, vamos a empezar a ver ciertas propiedades de las derivadas, la parte geométrica y fórmulas, porque en general las derivadas tienen unas fórmulas que ayudan de forma eficaz a realizar su cálculo.